Bien, grabando. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo tipos de funciones que son suaves o derivables, ¿sí? Eso va a ser la idea geométrica. Vamos a tratar de ver cuándo una función es derivable si su gráfico es suave. Fíjense que acá yo les pongo, ¿cuándo una función es suave en x igual a a? Si existe f' de a. ¿Qué es f' de a? Con otras palabras, ¿a qué llamábamos f' de a? La derivada. Perfecto. Es la derivada de f, en x igual a a. ¿Está bien? ¿Cómo se calculaba esa derivada? ¿Se acuerdan? F' de a era la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Pendiente de la recta tangente. Bueno, a ver, era la pendiente de la recta tangente. ¿Alguien se acuerda cómo sacábamos la recta secante? Si yo tengo una función, tengo el punto A con su imagen. La recta secante es la recta que pase por ¿cuántos puntos de la función? Por 2. Bien. Entonces, suponete que tengo ahí el otro punto, X y su imagen f de X, perfecto. La recta secante, la que pasa por estos dos puntitos, ¿alguien puede decirme cómo hago para sacarle la pendiente a esta recta secante? F de X menos... Calculando el límite. De la secante, ya cuando hacemos el límite estamos acercándonos, ahí se transforma en tangente. De la secante es la resta de los y dividido la resta de los x. O sea, f de x resta de los y. F de x menos f de a. Resta de los y. Son imágenes, por eso digo resta de los y, ¿no? Sobre x menos a. Esto que estoy poniendo acá es la pendiente de la secante. Para que esa secante se transforme en recta tangente, ¿qué pasa? Lo que dijiste recién, que el X tiene Hay que calcularle el límite. Le calculé el límite. Muy bien, me tengo que acercar a la. Y ahí la recta, voy a tratar de dibujarla lo mejor posible. La recta secante se convierte en recta tangente. Bueno, si la miran con cariño. Entonces, esa es la derivada, ese límite, si es que existe, ¿sí? Si es que existe. Bueno. ¿Está bien? Entonces, una función va a ser suave cuando exista la derivada. Suave o derivable. Para pensar, a ver. Si no levanto el lápiz de la hoja para dibujar, ¿puedo decir ya así de una que una función va a ser suave? Creo que sí. Tiene que depender si tenés movimiento brusco. Claro, o sea, yo lo que sé de la función que no levanté el lápiz de la hoja para dibujar, sí o sí va a ser suave o podría dibujar alguna sin levantar el lápiz de la hoja y que no sea suave. No, profe. No. ¿No qué? No, O sea que no va a ser suave Sí. siempre. puede que no sea suave. Bueno,
A ver, ¿y alguien se anima a dibujar así sin levantar el lápiz de la hoja y que no se haga suave? ¿Se anima a hacer el dibujito acá? Perfecto. Ahí tenemos. Ahí esa, en la verde, ¿la vemos todos? En la verde se ve, o sea, no levantaste el lápiz de la hoja para dibujar, pero igual se ve que no es suave. No es suave acá, ¿no? Ahí. Bien, bien. O sea, la respuesta es, ojo, si no levanto el lápiz de la hoja para dibujar, ¿cómo se llaman esas curvas que uno no levanta el lápiz de la hoja para dibujar? ¿Qué propiedad tienen? ¿Son continuas? Exacto, exacto. Entonces, si les pregunto, todas las funciones continuas ¿son suaves? ¿Son derivables? No, profe. No. No. Claro, porque ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de una función que es continua, pero no es derivable. Ojo, entonces, vamos a tratar de ver, esto que vamos a hacer es para el ejercicio C del práctico. Vamos a investigar si existe f' de A. Vamos a ver si la función es, otra forma de preguntar esto, ver si la función es derivable, si f es derivable en x igual a. Ser derivable es lo mismo que decir, fíjate si existe la derivada, fíjate si existe f', ¿está bien? O fíjate si es suave. Son tres formas de preguntar lo mismo. ¿Existe f'? ¿Es derivable? ¿Es suave? Estoy preguntando lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si existe f' para esta función del inciso A en x igual a 0. O sea, me están preguntando, ¿existe f' de 0? ¿Existe f' de 0? ¿Quién sería, si es que existe, quién sería f' de 0? ¿Qué límite? A ver lo que pusimos recién. Límite cuando x tiende a X. A. ¿Sí? Pues le voy a poner así de A para acordarme. Voy a poner la fórmula. A ver, f' de A. Es el límite cuando x tiende a A. ¿De quién? F de x menos f de A sobre x menos A. Pero ahora A, ¿quién es? Perdón, no escuché. ¿El A? ¿En dónde Dijo necesito? 0, profe. Claro, voy a estudiar la derivabilidad en 0, entonces A va a ser 0. Y ahora sí, donde decía A, voy a poner 0. Todos los lugares donde estaba el A. ¿Se ve este color? Miren, ve y hago lo mismo. Rétenme con todas esas cosas. Volví a poner A. ¿Y qué tenía que poner? 0, profe. 0. Me desperté muy 0 temprano. tenía que poner. F0, 0, 0. Listo. Ahora sí. Vean bien con cuidado lo que estoy haciendo porque puedo llegar a hacer cualquier cosa. Bueno. Vamos. Límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0. La imagen del 0. ¿De dónde saco f de 0? De la X. ¿De cuál de las tres partes? ¿De X?
Claro, la del medio, ¿por qué? Porque acá dice igual a 0, ¿sí? Entonces, en esta tengo que reemplazar por 0. Reemplazo, me queda 0. Lo voy a poner acá en el costadito. Ya voy a borrarlo de abajo. Límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esta la dejo ahí porque ya... Ahí se me está complicando lo de f de x. Menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Por qué dije que se me está complicando? Porque, fíjense, nosotros tenemos la f de x, que para los x más chiquitos que 0, la función es, ¿quién? Para los más chiquitos que 0 es x cuadrado más x, ¿no? Después, entre 0 y 1, ¿quién es la fórmula? X. Perfecto. Y para los más grandes que 1, ¿se ve lo que estoy diciendo? Raíz de Sí. X. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, perfecto. Bien. Bien, entonces, ¿por qué se me complica? Porque vieron que acá dice f de x. Y esto es un límite cuando x tiende a 0. Si yo tengo el 0 acá, ¿de qué lado me puedo acercar al 0? ¿De izquierda y de derecha? ¿Sí? Entonces, si yo me acerco por la izquierda, no, esa no es la izquierda, ¿no? Por la derecha, ¿quién es la función? X. Claro. Y cuando me acerco por la izquierda, es esa parábola, ¿no? X al cuadrado más X. Entonces, eso nos va a llevar a que tengamos que calcular esos dos límites laterales, van a ser diferentes. O sea, vamos a calcularlo diferente. No sé si van a dar diferente, ahí vamos a ver. A ver, entonces de acá yo saco. Voy a calcular el límite. Cuando x tiende a 0 por valores más chiquititos que 0, dijimos que por la izquierda la función es x cuadrado más x. Y lo demás queda igual. Por la derecha, me acerco a 0 por valores un poquito más grandes. ¿Y quién es la f? X. Perfecto. ¿Cómo seguía esto? F de 0 que era 0, x menos 0. ¿Vamos hasta acá? Vamos a ver qué nos da. Sí. ¿Cómo tienen que ser los límites laterales para que exista f'? Iguales. Igual. Dale, vamos a ver si nos da. Entonces esto paso en limpio, me queda el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de x al cuadrado más x sobre x. Si yo reemplazo, ¿qué me queda ahí? Indeterminación, ¿no? Una indeterminación. Sí, se 0 les sobre 0. pregunto. A ver. ¿Puedo hacer esto? ¿Simplifica esta x con esta? No. No, porque está sumando. Exacto, entonces eso está mal. Voy a ver si control Z funciona. No funciona. Oh, qué mal. Bueno, entonces eso no puedo hacer. ¿Y qué se les ocurre que hagamos entonces para factorear eso? Arriba Factor sacar común. común de X. Arriba, Factor común. perfecto, dale. Factor común X.
X, factor común de, ¿qué me quedaría? X más 1. X más 1. Y ahí ya sí puedo simplificar esta con esta. ¿Y qué me queda? Límite cuando X tiende a 0 por izquierda de la función X más 1. Y esto me da 0. reemplazo. 1. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver el del otro lado, el derecho. Límite cuando X tiende a 0. X sobre X. Acá si yo simplifico, 1. claro, Uno. límite cuando X tiende a 0 por derecha de 1, que es 1. Y acá, ¿qué pasó? Son iguales. ¿Está bien? Entonces, algo que no conté, pero cuando yo calculé el límite este derecho, eso es lo mismo que la derivada a derecha. Entonces, ¿cómo voy a poner qué es la derivada a derecha? F' de 0, y para decir que es la derecha, pongo un más ahí abajo. Y en esta, F' de 0, y para decir que es la derivada izquierda, pongo un menos ahí abajo. Entonces, como son iguales esas dos derivadas, ¿qué puedo concluir? Que existe el límite. Claro, y ese límite era la derivada, ¿no? F' de 0. ¿Sí? Sí, profe. O sea que esta función, debería ser suave en X igual a, ya me olvidé, a 0. ¿Está bien? Ahora se me está por cortar el Zoom, pero no importa. Vamos a arrancar otro y vamos ¿Y a... ahí termina, profe? ¿Qué? ¿Ahí termina el ejercicio? No, porque me falta ver si es derivable en 1. Pero ahora lo hagamos en el otro Zoom, porque nos va a quedar cortado, si no. Bueno, Vamos a ver si es derivable en 1 y vamos a dibujar todo. ¿Sí? Porque vamos a ver si nos ¿Va a podemos... reiniciar la sesión? ¿Qué? Vuelvan a Sí, va a enganchar. reiniciar la sesión. Sí. Ahora los echo a todos y vuelven, ¿eh? No me dejen sol. Ok. Ahí voy. Ahí estoy grabando. Estoy grabando, sí. Listo. Bien. ¿Qué nos faltó? A ver si es derivable en 1. Es derivable en X igual a 1. Ese X igual a 1 es el valor de A. Entonces, yo voy a ver si existe, siempre que me pregunte, ¿es derivable? Es lo mismo que preguntarme, ¿es suave? ¿Existe F' en 1? ¿Sí? ¿Existe F' de 1? ¿Cómo se encuentra F' de 1? Era un límite. A ver, los límites laterales. claro, planteemos el original. Límite cuando X tiende a... Le voy a hacer con A, para acordarnos ya la fórmula. F' de A. Límite cuando X tiende a A, ¿de quién? De f de x menos f de a. Pues F de A sobre... X menos a. Bien, y ahora el A vale... 1. Vamos, entonces borramos todos los lugares que donde dice A. Espero no volver a poner A como la otra vez. Y ahora en donde decía A, ¿qué tengo que poner? 1. 1. No me vaya a olvidar. 1, 1, 1. Bien. F de 1. Ay, ahí necesito que me digan F de 1.
f de 1, ¿en dónde lo tomaba? A ver, voy a ir al La PDF. X. No me En acuerdo la, qué era. en la X, profe. ¿En la X, la del medio? Claro, tienen Sí, las la dos, del tienen medio. igual, tenés razón. Bien, bien. Vamos. Volvamos. Acá. Entonces, en la X, si reemplazo, me queda 1. Bueno. Entonces, tengo el límite cuando X tiende a 1 de f de X menos f de 1, que es 1, sobre X menos 1. Bien. Estamos de nuevo con el dilema este de f de X. ¿Qué pasa? A la derecha, f de X es raíz de X. Pero a la izquierda, f de X es X. ¿Sí? Entonces hay que calcular, como dijeron al principio, los límites laterales. Límite cuando X tiende a 1 por valores más chiquititos y el límite es cuando X tiende a 1 por valores un poquito más grandes. Entonces, si yo me acerco a 1 por valores más chiquitos o por la izquierda, en f de X, ¿qué voy a poner? X, ¿verdad? X. Bien. Ahora voy a acercarme a 1 por valores un poquito más grandes. Entonces, donde decía f de X, pondré raíz de X. ¿Está bien? Bueno, vamos. Vamos a calcular el límite del morado, a ver. O lila, qué sé yo. ¿Qué puedo hacer ahí? Miren el numerador y denominador. Salvar la indeterminación. Sí, vieron que son iguales, ¿no? Entonces, No simplifico. se puede cancelar. Claro, simplifico. Claro, sí. Sí, sí. Pues hay que Ah, ¿está bien? O está bien, pones la indeterminación 0 sobre 0, pero después simplificás, no hay problema. Claro, pero como son iguales, es más fácil. Sí. Bueno, o sea, O sea, en la simplificación quedaría eso. exacto, exacto. Esto es la derivada en 1. ¿Y cómo le indicaba que era la derivada izquierda? el menos abajo. El menos. No, menos. Un subíndice. Muy bien, muy bien. Bueno, o sea, vamos a ver si la otra da 1. A ver. ¿Da indeterminación esta? Que tengo 1, raíz de 1, menos 1, 0, ¿no? 0, Sí, de indeterminación. sí, 0 y 0. Truco. Se multiplica la raíz de X o más 1. La raíz convertirla en potencia. Esta, la verdad que no sé si vieron este truco, pero el truco cuando hay raíz es multiplicar y dividir. Por esto mismo, donde está la raíz, cambiado de signo, por el conjugado, se dice. No sé si este truquito lo vieron, lo han visto. ¿Un medio sería? No, ¿o no? Bueno, ahí voy, ahí. Multiplicar arriba y abajo por esto mismo, cambiado de signo. Ah, sí, sí, sí. ¿Está Pero bien? eso era cuando la raíz estaba en el denominador. Ah, no importa, cuando esté arriba o abajo. Sirve para el numerador igual. Sirve para el numerador también. Sí, sí. Bien. ¿Estamos? Entonces, abajo no vamos a hacer la distributiva y arriba sí. ¿Alguien se anima a hacer la distributiva y me dice cómo queda? ¿O quieren que la hagamos entre todos?
¿Entre todos? Te queda la raíz de X. ¿Arriba? Para. Sí. A ver, mandar la gama entre todos. O Dale. empiezo raíz por raíz. Raíz de X por raíz de X. Raíz de X cuadrado. Te queda raíz de Raíz X de al X cuadrado. al cuadrado, que paca, me queda X. Raíz de X por 1, raíz de X. Ahora este. Menos 1 por raíz de X, menos raíz de X. Y menos 1 por 1, menos 1. O sea que estos... Ah, alguien había puesto, ¿no pusieron en el chat que quedaba X menos 1? Muy bien. ¿Sí? Sí, profe, un compañero puso en el grupo, Qué capo. en el chat. Y eso está bueno porque ahora si yo abajo no hago la distributiva, no me conviene. Miren arriba y abajo, ¿qué puedo hacer? Es cancelar el X menos 1. Claro. ¿Y qué me queda? No cambio de cosa, ¿eh? Cambio de pantalla, acuérdense la de memoria y me la dictan. Dale. Límite cuando X tiende a 1 por valores un poquito más grandes. Arriba, abajo me queda, arriba un 1 y abajo. X más 1. Raíz de X. ¿Así? No, raíz de X. No, raíz, profe. Raíz de X más 1. Ah, está. Sí, tenés razón. Y ahora reemplacemos raíz de 1 más 1, un medio. Un medio te queda. O sea que la derivada f' a derecha nos dio un medio. La derivada a derecha nos dio un medio y la derivada a izquierda nos había Queda dado 1. 1. ¿Qué pasó? Distintas. O sea que, ¿qué pasa con la derivada en 1? No existe. No existe. No existe. No es derivable. No es derivable. No es derivable en 1. O sea que no es suave en 1. A ver, vamos a hacer el dibujo. O sea, en X igual a 0 tiene que ser suave. Es suave. En X igual a 1 no es suave. A ver, vamos a dibujarla. Era X al cuadrado más X para los menores que 0, X entre 0 y 1 y raíz de X para los más grandes que 1. Vamos a hacer el dibujo. Bueno. A ver, raíz de X al cuadrado más... no, cualquiera. ¿Qué te digo? X al cuadrado más X. Esta es una parábola, ¿sí? La formita de las parábolas... Así, ¿no? Así. Son curvas. ¿Cómo sabemos si es para arriba o para abajo las ramas? El signo de la X. Por el signo. Por el coeficiente. signo. El signo del numerito que acompaña a la X al cuadrado. En este caso, las ramas irían ¿para dónde? Para arriba. Para arriba. Arriba. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son las raíces o los cortes con el eje X de esta función? Raíces. ¿Qué valores le tengo que dar a X para que esta cuenta de 0? Para que esto de 0. 0 y 1. 0. 0. 0 y 1. menos 1. Menos 1. Entonces, la parábola es una cosa así, poner, a ver, en menos 1/2, ¿cuánto vale esto? Si yo hiciera menos 1/2 al cuadrado
más menos 1/2. Menos 1/2 al cuadrado es 1/4, menos 1/2, me queda menos 1/4. Para que me quede más o menos bonita. Una cosa así. Bueno, ahí ya la erré, pero bueno, hagan de cuenta que me quedó más o menos bien. Ah, y hay algo que dibujé de más ahí, ¿no? Porque la parábola esta va desde 0 a menos infinito, o sea, para los más chiquititos que 0. Esto lo hice de más. ¿Estamos? Sí, profe. Dibujemos la recta Sí. igual a... Sí. Vamos hasta acá. Cualquier cosa me van parando, ¿eh? ¡Ay! Por Dios, a ver, control Z. Ahí está. Bueno, entre 0 y 1. Entre 0 y 1 tenía que dibujar la recta igual a X. Ahí está. Y ahora raíz de X. La formita de la raíz de X. ¿Alguien se anima a dibujarla? Raíz de X. Muy bien. Queda pegadito, ¿eh? Queda pegado. Tiene que quedar pegada. Ponele que algo así. Vieron que es muy no es muy perceptible. En el punto 1 y 1, más o menos se unen. Se unen ahí, sí, queda unida. Queda unida, pero no es suave. Me quedó horrible. Parece suave la mía, pero no tiene que ser suave, porque las pendientes son diferentes. Así que guarda. ¿Lo graficaste en GeoGebra? ¿Y lo podés mandar por acá? ¿Podés subir una foto por ahí? Así lo vemos. Porque lo que tiene de bueno es que por ahí el ojo nos engaña, por eso es bueno hacer las cuentas. No es suave, es casi suave, pero no es. ¿Está bien? Mati, ¿lo estás mandando? Yo igual lo grafiqué. Tengo Si un no lo CalGeogebra abierto. pueden adjuntar acá, donde dice Fire, yo tengo en el chat, pero no veo, no, o sea, no, me suena que no lo mandaron. Con una fotito. ¿Qué dice? Ah. Si no lo puedo compartir. Ah, dale, compártelo en pantalla. Ahora te dejo. Para que, como hasta que yo me doy cuenta cómo se hace. Dale, espérame que... Ahora, ¿vos podés compartir? Habilito el cosito para que puedan compartir. Creo que sí. Ah. ¿Qué te sale cuando le... Dice que está Ah, inhabilitado. ahí está, claro. Ahora. Demasiada esencia.
Ah, ¿ven? En ese dibujo sí se ve que no es suave. Está perfecto. Perfecto. Ahí en 1 no es suave. En 0 vieron que queda precioso, es súper suave. Pero en 1 no. Bárbaro. Muy bien. Ahora yo creo que los voy a dejar compartir. Claro. No, no había habilitado nada, no hasta que. Ahora aprendí, ¿vieron? Pero ya me voy a olvidar seguro. Ya van a llegar a viejos ustedes también. Bueno, sigamos con la otra. A ver, una pregunta. Ya se acuerdan del dibujito que nos compartieron, ¿no? ¿Esa función era continua? Sí. Sí, Bien. ¿Era derivable? No. Complétenlo porque así era derivable, pero ¿en cuál no? En x igual a 1. La 1. En x igual a 1 no era derivable, pero en todos los demás era continua y derivable. En 1 era continua, pero no derivable. ¿Qué les parece que va a quedar acá? X a la 2/3. El que se conoce el dibujo ya me podría decir si va a quedar o no derivable. ¿Alguien se conoce el dibujo de esta? sí, no es derivable, parece una gaviota esa que dibujaba en el jardín. Sí, señor. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero ver si existe f' de 0. F' de 0. ¿A qué es igual f' de 0? Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? X De sobre 2 fx. tercios. F de x. Ah, bueno, para el primero, está bien, me dijiste a la 2/3. Primero lo pongo así en la fórmula. Menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Está bien? Bien. F de 0. ¿Cómo saco la imagen del 0? Reemplazo, ¿no? Reemplazando en la función. Perfecto. 0 a la 2/3. 0. Cero, pues. 0. Sí, señor. Bueno, entonces f de x pondré x a la 2/3. Muy bien. Menos 0 sobre x menos 0. Estos ceros están al Pepe. Voy a poner límite cuando x tiende a 0. De x a la 2/3 sobre x. Esto es una indeterminación, ¿no? Me da un 0 sobre 0. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para trabajarla acá? Fíjense que lo que Abajo tenemos... pasa. ¿Sí? A ver, el chat, porque no estaba viendo yo. Claro, tengo una división, esto es lo que indica la división, de potencias con la misma base. Las dos tienen x. Entonces lo que se hace es restar los exponentes. Entonces me queda, voy a ponerlo aquí, límite cuando x tiende a 0. Si yo resto los exponentes, a ver, me quedaría x a la 2/3 menos el exponente de acá abajo, que es un 1, ¿sí? ¿Cuánto es esta cuenta? 2/3 menos 1. Menos 1/3. Menos 1/3. Como es negativo, lo pongo abajo, me quedaría 1/3. ¿Y 1/3 qué es? Raíz cúbica, ¿no? Me queda así, o 1/3, si les gusta con 1/3, 1/3.
¿Hasta acá vamos? Sí. ¿Sí? Bueno. Quería borrar. Bueno, ¿qué pasa acá? 1 sobre 0, 1 sobre 0, ¿a qué tiende? Sería, esto tiende a 1 y esto Ah, tiende infinito. a 0, exacto. Número sobre 0, infinito. ¿Con qué signo? Para saber el signo, Positivo. habrá que ver. ¿Qué pasa? Yo me puedo acercar al 0. Yo tengo el 0 acá. Me puedo acercar por derecha o por izquierda. ¿Sí? A ver, me voy a acercar. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre raíz cúbica de x. Yo ya sé que esto da infinito, lo que necesito es agregarle el signito al infinito. Ahora que lo voy a hacer más grande. Necesito agregarle el signo al infinito. Vamos con este lado. Si me acerco por la derecha, límite cuando x tiende a 0, por valores un poquito más grandes, de 1 sobre la raíz cúbica de x. Esto ya sé que da infinito. Lo que yo necesito adelante del infinito es ponerle el signo. A ver. Acá, si yo me estoy acercando al 0 por valores más chiquitos, me estoy acercando al 0 por valores más chiquitos, estos números, ¿qué signo tienen estos números? Si son más chiquitos que 0. Exacto, son negativos, más chiquitos que 0, ¿sí? Entonces, arriba tengo el 1, que es positivo, y abajo tengo un número que es negativo, raíz cúbica de un negativo me da negativo, más por menos, ¿qué signo va a tener el infinito? Menos. Claro. Sin embargo, cuando yo me acerque por la derecha, estos números son positivos, son un poquito más grandes que 0, son todos positivos. La raíz cúbica de un positivo es positivo. Y arriba tenía el 1 que era positivo. Más por más. Más. Exacto. Entonces, este me da más infinito. ¿Qué pasó? De un lado me quedó infinito negativo y del otro lado infinito positivo. Cuando pasa eso, cuando las derivadas laterales dan infinito con distintos signos, estamos ante un punto cuspidal. Punto cuspidal. Que como decía el compañero, si yo dibujo esta función, es como una gaviota. Como una gaviota. Aquí en 0 hay como una cúspide invertida, ¿no? Porque cúspide a mí me suena algo así. Pero una cúspide invertida. ¿Está bien? Este se llama punto cuspidal. Las derivadas dan infinito con distintos signos. ¿Sí? Cuando las derivadas dan un número, pero diferente, ¿se acuerdan en 1? La f' por izquierda era 1 y la f' por derecha era un medio. ¿Sí? Cuando estamos en esa situación, ahí voy a decir que 1, f de 1 es un punto anguloso.
¿Está bien? Punto anguloso, las derivadas laterales dan números, pero números distintos. Punto cuspidal, las derivadas laterales dan infinito con distintos signos. ¿Estamos? Punto anguloso y cuspidal. Sí, profe. Perfecto. Y raíz cúbica de X, ¿qué les parece eso? ¿Se acuerdan del dibujito de la raíz cúbica de X? ¿Alguien se anima a dibujarla ahí? En cero, me pregunto si en cero será suave, si no tendrá un quiebre o un salto abrupto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será suave en cero? Los que tienen por ahí el GeoGebra abierto. ¿Ni idea? Bueno, a ver, la hagamos. La hagamos. A ver. F' de 0. Ah. Bueno, vamos haciéndola mientras se abre GeoGebra. Es como una S estirada. Sí, es como una S estirada. Lo que es como que uno duda, ¿y será suave? Bueno, vamos a ver. Imagínense si tuviera que subir el carrito de la montaña rusa por ahí por el cero. ¿Qué les parece? ¿Estaría en problemas o sube como piña? Le va a costar. Esa, porque es así. Justo ahí en cero es como, tiene un salto abrupto, ¿sí? Entonces, les digo para los que no están viendo el dibujo, porque el dibujo es algo así. Bueno, soy malísima dibujando. Algo así. Eso decía en la S estirada. Acá se me fue mucho. Bueno, vamos a ver qué nos va a dar eso en la cuenta. Siempre tenemos que compatibilizar lo que vemos con las cuentas. ¿Qué nos dice lo analítico? A ver. Bueno, esto es límite cuando X tiende a 0. A ver, la fórmula de la derivada, ¿nos la aprendimos ya? ¿Cómo era? F de X F menos de F de A entre X menos A. Muy bien. Y acá el A es 0, ¿sí? Entonces, todos los lugares donde sea A, voy a poner el 0. Perfecto. ¿Cómo encuentro la imagen del 0? F de 0, reemplazo en la función, raíz cúbica de 0, que es 0. Vamos. Límite cuando X tiende a 0. F de X es la raíz cúbica, o X a la 1/3. Voy a ponerlo como X a la 1/3. Menos 0 sobre X menos 0. Los ceros no me importan, van y vienen, están de más. Me queda X a la 1/3 sobre X. Esto me da la indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo levanto esa indeterminación? Restando los exponentes, profe. Claro, el mismo truquito que habíamos hecho hace rato. X a la 1/3 dividido X a la 1. Resto los exponentes. 1/3 menos 1. ¿Cuánto es? 2/3, ¿no? No.
menos 2/3. ¿Sí? Sí. Entonces, como es negativo, lo dejo abajo, x a la 2/3. ¿Qué es esto x a la 2/3? ¿Alguien me puede decir qué es esto con raíces y potencias? X cuadrado raíz cúbica de 3. Tengo x al cuadrado y ese dividido 3 era en realidad una raíz, ¿sí? Raíz cúbica. O al revés, en realidad esto no importa, me va a dar de las dos formas. ¿Qué pasa acá? Esto es infinito. Y si yo les pregunto, ¿con qué signo el infinito? 1/0, infinito. Y acá, ¿va a cambiar el signo del infinito? ¿Va a ser siempre positivo? ¿Va a ser siempre negativo? ¿Qué les parece? Puede ser que siempre sea positivo porque tener una raíz. Más que por la raíz, por el cuadrado, diría yo. Este cuadrado lo que hace También. es convertir todos los números en positivos, ¿sí? Entonces va a ser siempre positivo. No es un punto cuspidal, porque para que sea cuspidal tiene que dar infinito con distintos signos, ¿sí? Y algo que no me di cuenta, esta es tarea. Tarea. ¿Qué les parece? En 2, ¿esa función va a ser suave? No. No. Vamos a agregar una más. No, porque es como un pájaro, ¿no? Hay un pico en 2, va a haber. Bien. Vamos a ver si esta es derivable en 1. A ver. Voy a la pizarra. Entonces, dijimos que la función f de x igual a 1/x para los x menores que 1 y x al cuadrado más 1 para los x mayores o iguales que 1. Bueno, a ver. Quiero ver si existe f' de 1. A ver la fórmula, ¿cómo vamos con la fórmula? F de X menos F de A. Muy bien. Menos f de a sobre x menos a. Y el límite cuando x tiende a. ¿Y cuánto vale a acá? 1. Perfecto. Vamos a reemplazar en todos los lugares donde pusimos a, le vamos a poner 1. 1, 1, 1. F de 1. ¿Cómo encuentro la imagen del 1? ¿Con cuál de las dos? X cuadrado más X cuadrado más 1. En la que la toma. Sí, señor, donde la toma. O sea que reemplazo ahí 1 al cuadrado más 1. Esto me da 2. Vengo acá y dice el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos 2 sobre x menos 1. Dejé en blanco, dejé sin rellenar esto de f de x. ¿Qué pasa? Para los más chiquitos que 1, la función es 1.
Bueno, ahí estaba en dudas con f de x. Fíjense, para los x menores que 1, la función es 1 sobre x. Pero para los más grandes que 1, la función es x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Me voy a tener que calcular los límites laterales, ¿sí? El límite cuando x tiende a 1 por valores un poquito más grandes y el límite cuando x tiende a 1 por valores un poquito más chicos. Y lo que va a diferir en ambos, puedo ir rellenando todo. Lo único que cambia es la f, ¿sí? Lo único que cambia es la f. Para los más chiquitos que 1, donde dice f, pongo 1 sobre x. Y para los más grandes que 1, donde dice f, pondré x al cuadrado más 1. Bien, vamos con con el de izquierda. ¿Qué me queda en el numerador cuando reemplazo? ¿A qué tiende? Menos 1. Bien, ¿y el denominador? A 0, profe. A 0, o sea que número sobre 0 tiende a infinito. O sea, ¿va a ser derivable esta función en 1? No, ya no me hace falta calcular esta. No va a ser, no es derivable. Vamos a ver qué es lo que está pasando en 1. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, hagamos el dibujo. Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá en el costado. La función 1 sobre x es la que tiene dos partes, ¿sí? Para los menores que 1. Con un huequito vacío. Y la función x al cuadrado más 1 es la parábola desplazada ¿para dónde? Un lugar arriba. Un lugar para arriba. Bien. Entonces, esta es la parábola original. Si la desplazo un lugar para arriba, me queda algo así. Para los mayores o iguales que 1, sería este pedazo. Lo demás que hice punteadito no va. Entonces, ¿qué está pasando ahí en 1? ¿Qué es lo que veo que pasa? No es continuo. Claro, f no es continua en x igual a 1. Entonces ahora vamos a volver, y vamos a tratar de resumir todas esas situaciones que se nos presentaron. ¿En qué situación? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, si tenemos un límite que tiende a infinito, ¿ya decimos que no es derivable? Sí. Sí, ya ni haga el otro. Ah, buenísimo. A veces uno no tiene tanta suerte. Porque si yo hubiera empezado haciendo el otro y no me daba infinito, me daba un número, iba a tener que ir a hacer el otro. Si ya le enganchaste el primero que te dio infinito, listo, no haces más nada, no es derivable. Ah, gracias. Sí, no hace falta. Haces uno y listo. Bien. Entonces, a ver, ¿qué situaciones en las que no es suave la curva? Si no es continua, como este caso,
Ponele que tenga algo así. Ahí no va a ser suave. Acá no es suave en A. Después, en el primero, esta, ¿por qué no era suave en 1? Porque tenía un punto anguloso. Un punto anguloso. Yo voy a tratar de dibujarlo, porque en GeoGebra se veía re bonito. A ver, ponerle que sea una cosa, ya ni me acuerdo cómo era la función, pero ponerle que sea algo así. Bueno, no, me fui demasiado exagerado. Ponele, ahí no es suave en A, punto anguloso. Punto cuspidal, ¿cómo era? El dibujito. La gaviota. La gaviota. Cuspidal inverso. Sí, dado vuelta, pero bueno, como una gaviota. Punto cuspidal. ¿Alguna otra situación? El salto abrupto. ¿Cuál era ese? La raíz cúbica. Pues no me salió muy lindo. Para. En 0, piensen en el carrito de montaña rusa. Si tuviera que subir en 0, se mata. O sea, no puede subir. Si fuera bajada, encima, si viniera de allá, te la dejo ahí. Se mata. ¿Está bien? Es un salto abrupto. Entonces, esto... No escuché, se me cortó ahí. Profe, si la última función fuese al revés, ¿sería continua? O sea, derivable. O sea, si en vez de subida fuese bajada. Así decís vos, para. Oh. ¿Así? No, igual, se Claro. mata. Ah, Claro, no es derivable tampoco. No derivable. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué pasaba acá? Acá me daba infinito la derivada. O sea, no se puede decir que da infinito. Acá daba infinito la pendiente de la recta tangente. Pendiente infinito. Y como no existen las rectas tangentes verticales, por eso decimos que no es derivable. ¿Sí? Entonces ahora, volvamos a lo que ya habíamos hablado, pero ahora ya tenemos un montón de ejercicios ya que nos sirven para decidir y justificar esta respuesta. Si no levanto el lápiz de la hoja para dibujar, no levanto el lápiz de la hoja, ¿ya sí o sí va a ser suave la curva? No, profe. No, por ejemplo, ¿cuál? El punto anguloso. Claro, por ejemplo, en el caso del punto anguloso, o la gaviota, ¿está bien? No levanto el lápiz de la hoja para dibujar, pero no es suave, ¿está bien? O la raíz cúbica, no es suave en 0. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, lo que sí es cierto es al revés. O sea, que si es suave, si es derivable, sí o sí tiene que ser continua, ¿sí? Si es derivable, si es suave, tiene que ser continua.
Eso sí es cierto. Al revés no, ¿eh? Si es continua, ¿va a ser derivable? No. Tengo el ejemplo de la gaviota o el punto anguloso o el salto abrupto de la raíz cúbica de x, ¿sí? Entonces, ojo, al revés no es cierto. Ojo, al revés no es cierto. Si es continua, puede o no ser suave. Puede o no ser suave. Eso quiero que eso nos quede claro. Si es derivable, es continua. Pero si es continua, no sé si es derivable. ¿Sí? Que no levante el lápiz de la hoja no significa que sea suave. Ahora, si es suave, sí va a ser continua. Y eso es un teorema que vamos a demostrar. El teorema o proposición dice, si f es derivable, f derivable ¿qué significa que sea derivable? ¿El dato cuál es? El dato es que f es derivable. ¿Está bien? Ese es un dato. ¿Qué significa que sea derivable? ¿Que existe quién? ¿El límite? ¿Y ese límite quién era? La derivada, ¿no? Que sea derivable es que exista la derivada. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, es decir, todas cosas que nosotros sabemos. Esto es, ¿quién era la derivada? Vamos. A ver, ¿cómo nos aprendimos esta ya? El límite de x cuando tiende a A de fx menos fa sobre x menos a. Muy bien. Yo sé que este límite existe. Existe, a ver, pero lo voy a poner así. Esto es, existe f' de A, que es ese límite. Eso lo sé. ¿Y yo qué necesito probar? ¿Qué debo ver? Debo ver qué es lo que me pide. Esta es la tesis. Debo ver que f sea continua. ¿Qué es continua? ¿Cuándo es continua? ¿Qué significa eso de continua? Que cada x tenga una imagen. Sí, la X tiene que tener imagen. Por ejemplo, ahí, en 1, ¿tiene imagen? La que yo Sí, hice. pero no está dentro de la función. Claro, se tiene que tener imagen, muy bien, pero no puede estar ahí. ¿Dónde debería estar la imagen? En la función. Claro, acá pegadito. Esa imagen tiene que coincidir con qué cosa. Con el límite. Claro, eso era ser continua. Recordemos. ¿Qué significaba que es continua en A? F es continua en X igual a A si
el límite, voy a borrar esa. Si el límite cuando x tiende a es igual a la imagen. Yo debería poder ver esta cosa. Necesito ver que el límite sea igual a la imagen. Que el límite sea igual a la imagen. O lo que es lo mismo. A ver. O. Si yo despejo, si paso el f de a para el otro lado, ¿qué me quedaría? Límite cuando x tiende a, ¿de quién? Si paso el f de a. F de X. F de x, ¿cómo sigo? Lo estoy pasando. ¿Cómo pasa el f de a? Menos FA. Sí, señor. ¿Y cuánto me tendría que dar? Si yo estoy pasando, ¿qué me quedo del otro lado? 0. ¿Está bien? O sea, ver que es continua es ver esto o esto, son iguales. ¿Está bien? Lo que yo voy a probar, porque me va a ser más fácil. A ver, necesito otra hoja. Puedo ir a la pantalla, pero no les va a quedar acá, eso es lo único malo. ¿Ustedes están escribiendo? Yo por lo menos sí estoy tomando puntos. Porque yo esto Sí, se igual. los voy a pasar, pero no me va a quedar. Las pantallas que agrego no me quedan acá. Bueno, Y no pasa la pizarra y lo copiamos. vale. Bueno, voy a ver. Uy, ¿y esto qué rayo es? ¿Qué te dicen? Ah, si f es derivable, si f es derivable en x igual a A, entonces f es continua en x igual a. Dijimos que el dato es que es derivable, f derivable. Esto es lo mismo que decir que existe f' de a, o lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. Eso es el dato. Y yo necesitaba ver automáticamente sin hacer nada, Joel. Ah, vos las capturas y no tenés que pegar perfecto. Me encantó eso. Está bueno. Bien, entonces debo ver si que f es continua en x igual a A. O sea que el límite sea igual a la imagen, o lo que es lo mismo, si paso la f de a, esto es lo mismo que límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, y ese límite debería darme 0. Entonces, eso es lo que voy a ver. Voy a ver, este sería la demostración. Ahí voy. Demostración.
Voy a calcular el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. ¿Cuánto me tendría que dar esta cosa para que sea continua? 0. Vamos a ver. 0. Vamos a ver. Bien. Exacto. Eso tendría que darme 0. Y a ver, miremos el dato. Miremos el dato. ¿Ven algo parecido entre lo que acabo de escribir y el dato? Esto que yo acabo de escribir, ¿no es esta cosa? Guacho. Bueno, hagan de cuenta que... ¿Se ve que es lo de arriba? Sí, profe. Sí. Vieron que está ahí. Entonces, si yo quiero, como yo quiero usar el dato, ¿qué me hace falta para usar el dato? El x menos a. Lo que voy a hacer es un truquito de multiplicar arriba y abajo. Vuelvo a copiar esta cosita. Y voy a hacer el truco de multiplicar arriba y abajo por lo que estaba allá abajo. X menos a, x menos a. Estamos de acuerdo que esto es un truco, o sea, en realidad no hice nada. ¿Por qué no hice nada? Porque esto se puede simplificar y es un 1, ¿no? Multiplicarlo por 1 es lo mismo que no hacer nada. Sí, profe. Es un truquito para que se me apareciera todo el dato. Todo el dato. Bueno. Y ahora, el límite de un producto, acá tengo una multiplicación. El límite de un producto, ¿a qué es igual? Al límite de los productos. Claro, o sea, tengo que calcular el límite de cada cosa. Límite de toda esta cosa, límite de toda esta cosa. Límite de f de x menos f de a sobre x menos a por el otro límite. Límite cuando x tiende a A de x menos a. Para que sea continuo esto me tendría que dar 0. A ver, vamos a ver. Esta primera parte, ¿quién es? La recta de la tangente. La pendiente de la tangente. O sea, f' de a, ¿no? Esta cosa es f' de a. ¿Se ve? Sí. Sí, profe. Todo esto, f' de a. Y ahora, este límite, si yo reemplazo la x por a qué tiende esto? A menos a. 0. 0. Claro. Reemplacen la x por a, me queda a menos a, 0. Tiende a 0. Un número multiplicado por 0, ¿cuánto da? F' de a, que es un número, multiplicado por 0. ¿Cuánto es? 0, profe. Claro. 0. Claro, un número, cualquier número. F' de a es un número. Multiplicado por 0 me da 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Está bien? ¿Y qué era lo que yo tenía que probar? Este límite daba. Fíjense que Quedaba 0. Lo va a hacer 0. llegué porque esta cuenta con la que yo había arrancado me dio 0. Listo. ¿Se ven? ¿Estamos ahí? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, fíjense,
No sé qué les pareció, si les pareció muy difícil la demostración o no, pero la idea es, si ustedes saben que existe f' de A, que es el límite, toda esa bocha, ver que es continua. O sea que el límite cuando x tiende a de f de x, sea f de A, sea la imagen. Lo pasan directamente y lo que van a concentrarse en probar es que este límite da 0. Ustedes van a partir de esto, van a partir de eso y van a llegar con truquitos a que es 0. ¿Se ven? Esa era la idea. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Ya estamos terminando. Ha sido agotadora la clase de esto. A ver. A ver. Vamos a ver si se ha entendido. Ojo que son tramposos, ¿eh? Estamos todos en el PDF, ¿no? Sí. Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Si una función f es derivable, si es derivable en x igual a 2, entonces va a existir el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perdón, estaba arreglando lo del coso que no veo. ¿Me están respondiendo? ¿Verdadero? ¿Por qué dirían ustedes que es verdadero? Perfecto, sí señor, verdadero. Vamos a ponerle el verdadero. Porque tienen que existir los límites laterales para que sea derivable. Puede ser una Para que opción. sea derivable. Ahí ojo, ojo. ¿En qué límites laterales estamos pensando? Ojo porque, o sea, si yo digo que existe f' de 2, esto es el límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2, y ahora yo les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes me dicen, ay, mira, que puse mal. Tengo una duda yo. Cuando ustedes me dicen los límites laterales, ¿están pensando en estos límites laterales? Ay, espérenme, ténganme paciencia. No copien todavía, ¿eh? Hagan lo que quieran. ¿Están pensando en esos o están pensando en estos límites laterales? Ojo que no son los mismos, ¿eh? ¿En cuál están pensando? ¿En los que puse arriba o los que puse abajo? En los que puso abajo. Claro, me parecía. O sea, la función es derivable cuando existen estos límites laterales, ¿eh? Estos. Ahora, lo que yo estoy preguntando es si existe este límite, que es ver estos dos límites laterales, pero no son los mismos que los de abajo, ¿eh? ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Pero igual sigue siendo verdadero, ¿eh? O sea, pero lo que les estoy corrigiendo es que guarda, porque cuando ustedes dicen los límites laterales, agréguenle los límites laterales ¿de qué? De cuando uno calcula la derivada, ¿eh? Ser derivable. Pero miren,
Déjenme deslizar un poquito acá. ¿Qué decía el teorema que probamos recién? Si es derivable, o sea, si existe f' de A, ¿qué va a pasar con la función? Continúa. Es continua. Exacto, entonces eso es lo que, o sea, más que decir que existen los límites laterales, yo puedo decir por el teorema, si es derivable es continua. A ver, voy a escribir eso. Voy a borrar esto porque esto me va a confundir. Voy a borrar esto. Por eso no quería que lo copien porque les voy a hacer líos. Si hago. A ver. Vamos a justificar. Qué lástima que el control Z no funciona. O capaz que a mí no me funciona. Me suele pasar eso. Dale, a ver, va. Entonces, como es derivable, f es derivable. Es derivable en x igual a 2. Entonces, por el teorema, qué sé yo, por el teorema, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Además de derivable, va a ser... Continúa. Perfecto. Continua en x igual a 2. ¿Qué significa que sea hoy cualquiera? Continua en x igual a 2. ¿Qué era continua? Que el límite, cuando x Existe. tiene... Claro, y existe y es igual a la imagen. Entonces, ¿existe el límite? Sí, verdadero, porque es continua. O sea, no solamente que existe este límite, además, el límite es igual, se ve horrible. Además, ese límite es igual a la imagen. ¿Se ve la justificación ahí? ¿Quiere decir, se entiende? ¿Me explico? Sí, profe. Seguro, Sí, ¿no? profe. Sí, profe, la vemos. Si es derivable, va a ser continua. ¿Continua qué es? Que existe el límite de la función, no es ese otro límite de la derivada. Existe el límite y vale igual que la imagen, pero el límite de la función. Vamos al otro, a ver. No se dejen engañar, acuérdense que los verdaderos falsos suelen ser tramposos. Si f es continua en 4, o sea, si uno no levanta el lápiz de la hoja, entonces va a ser derivable en ese valor. Falso. ¿Alguien más? Para mí es falso igual. Es falso. ¿Se les ocurre algún contraejemplo? Perfecto, es falso. ¿Podríamos pensar alguna función que sea continua, pero no derivable? Pensemos una función continua y no derivable en 4. Puede ser que la función tenga un movimiento brusco que no sea suave en ese punto. Exacto, o le puedo hacer una gaviota. A ver, podemos hacer, a ver, la gaviota en 4, ponele. Que tenga un punto anguloso igual o no. Claro. A ver, le voy a hacer... Ay, la corrí demasiado. Podría ser este. Hagan de cuenta que este es el 4. Un salto abrupto. Y el punto anguloso no lo he hecho. A ver, voy a hacerlo aquí. Hagan de cuenta que este es el 4. Ahí tengo un punto anguloso. ¿Está bien? Es continua, pero no es derivable.
Y el último, si una función f es no continua, no es continua, acá me equivoqué, no es continua. Si una función f no es continua, ¿puede ser derivable? No. Según qué función sea. ¿Podemos encontrar una función que no sea continua y que sea derivable? No. Creo que no, para mí no. ¿Qué pasaría? Si fuera derivable, ¿cómo sería la función? Es continua. Para mí no es derivable. Claro, si no es continua no va a ser derivable. Falso. Si no es continua, ¿por qué? A ver. Si no es continua, no va a ser derivable. ¿Por qué? Porque si fuera derivable, tendría que sí o sí ser continua. Uy. Sí. Ahí voy. Ahí voy. Entonces, falso. Si fuera derivable, tendría que ser continua, y eso no pasa. Tendría que ser continua. Ya terminamos, profe, porque se corta en un minuto la sesión. Sí, lo que quiero es que hagan la tarea para el lunes. Uy. Para el lunes que me manden esta tarea por correo, ¿sí? Tienen mi correo, ¿no? LD. Sí. Y si no sale, me dicen y lo retomamos, ¿sí? Eso quiero.